Hola mis amigos, quiero hablarles de un tema muy bonito para mí, pues porque me apasiona, pero sé que a ustedes les va a gustar. En mi experiencia que he tenido que ver con el derecho urbanístico, muchas personas me preguntan a diario, venga, ¿y yo cuándo necesito una licencia de construcción o sobre qué obras no se necesita la licencia de construcción? ¿Desde cuándo en Colombia se exige la licencia de construcción? ¿Qué obras necesitan licencia de construcción? Entonces quiero resolverles esa inquietud y por eso los invito para que compartamos este video. Tengo que contarles que desde la época de la colonia se empezaron a desarrollar las normas urbanísticas en Colombia. Por allá en el año de 1579, cuando era rey Felipe II, pues estableció unas normas o ordenanzas reales y para las Américas. Entonces estableció que los centros poblados, que son hoy nuestros municipios, se debían desarrollar alrededor de una plaza central en la cual tendría que estar su catedral, los cabildos municipales o reales en su momento, las entidades reales y alrededor venían las calles y los aguanes de la época, características que aún conservan la mayoría de municipios en Colombia. Pues como nosotros nos independizamos de la colonia, las normas españolas fueron derogadas. Sin embargo, nuestras normas urbanísticas nacen de allí. Por allá en el año de 1887, pues nosotros aprobamos el Código Civil colombiano, que también es adoptado del Código chileno. Recordemos que el doctor Andrés Bello, nosotros adoptamos este código. La ley 153 de 1887, adoptado por la ley 57 de 1887 o Código Colombiano Civil colombiano, y estableció algunas normas de carácter urbanístico. Entonces, estas normas lo que buscaban sobre todo era el respeto al espacio público. Allí no se establecía qué era el espacio público, cuál era el respeto, cómo se podía construir. Incluso hablaba cuando había muros en comunes, de las servidumbres, cómo se debía respetar el derecho de los comuneros. Entonces, digamos que estas primeras normas urbanísticas las encontrábamos allí. Posteriormente llegaron grandes o avances significativos porque la mayoría de personas antes vivían como en centros rurales, entonces no se hacía tan necesario tener un desarrollo urbanístico en las ciudades, pero cada vez cuando se vio la migración hacia las ciudades se hizo necesario. Tan es así que, por ejemplo, normas importantes como la ley 182 de 1948, que es la primera ley que tiene que ver con el tema de la propiedad horizontal, que era convivir en los mismos edificios, necesitaba una reglamentación o en los mismos inmuebles. Entonces tuvo un gran avance en el tema urbanístico. De esta norma y de otras normas, pues porque inicialmente nosotros adoptamos que las normas urbanísticas tenían que ser de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial o a las normas urbanísticas que aprobaban los consejos en cada municipio. Mire que en Bogotá, por ejemplo, cuando Gaitán fue alcalde, porque es que Gaitán fue alcalde, a Gaitán lo asesinan en 1948, el 9 de abril, cuando aspiraba a la presidencia de la República. Pero él había sido alcalde de Bogotá en un corto periodo en el año de 1936. Él fue alcalde por allá desde junio de 1936 hasta febrero de 1937. Después fue destituido por el gobernador. Tal vez dicen que el presidente, como era de origen conservador en su momento, pues la presión que se hizo logró, digamos, la destitución del alcalde. El alcalde de Bogotá en su momento, Gaitán, buscó embellecer la ciudad. Llevó políticas de embellecimiento a la ciudad. O sea, allí también teníamos, y esas políticas también eran aprobadas por el consejo de la ciudad, por los consejos municipales. Entre otras cosas, Gaitán también fue concejal de Bogotá y después de ser alcalde llegó a ser ministro de educación. Pero quiero decirle que siempre en los municipios quien se encargaba de la reglamentación de las normas urbanísticas y de exigir este tipo de licencias eran cada municipio, era los concejales aprobaban las normas de cada municipio y entonces era competencia de cada municipio. En Bogotá, como un municipio grande, recordemos que entonces el acuerdo 036 de 1962 establecía que no se podía construir como uno quisiera o con un desorden porque tocaba darle un orden a la ciudad. El acuerdo 07 del 79 permite o coloca normas urbanísticas también
para que se cumplan en la ciudad. Después el Acuerdo 6 de 1990. ¿Quiénes pedían la licencia en esa época? Pues planeación municipal, en este caso planeación distrital para la ciudad de Bogotá. Después del Acuerdo 6 de 1990, pues encontramos que ya para 1990 el Acuerdo 6, pero un año antes había sido proferida la Ley Novena del 1989, digamos que es la primera norma urbanística, la gran norma urbanística a nivel nacional. O sea, la precursora es la Ley Novena de 1989, que establece incluso unas sanciones para quienes no tengan licencia de construcción. Con posterioridad a la Ley Novena del 89 llega la Ley 388 de 1997 y después la Ley 810 del 2003, que establece unas sanciones más cuantiosas para quien construye sin licencia o en terrenos no aptos o en terrenos que así tengan licencia se desconozca la licencia, incluso con órdenes de demolición, no solamente las multas. Sin embargo, hay obras que no necesitan licencia. Ante la pregunta, ¿cuáles? Las obras de embellecimiento, las reparaciones locativas. El artículo 8 de la Ley 810 del 2003 nos dicen cuáles son las obras que no necesitan licencia, o sea, aquellas obras que se necesitan para el mantenimiento de la construcción, las obras de pañete, estuco, pintura, cambiar los pisos, embaldocinarlos, los temas de arreglar los baños, las cocinas, cambiar la cubierta de teja por teja. Pero muchas personas llegan y me preguntan, venga, pero quiero echar una plancha. Sí, necesita licencia. Venga, quiero abrir una ventana. Necesita licencia. La ventana, el hueco de la ventana se llama un vano o el de la puerta y está modificando la estructura y necesita la licencia de todo el inmueble donde aparece ese cambio de la estructura. En los bienes de interés cultural tampoco se necesitaría licencia en las reparaciones locativas, sin embargo, se necesita el visto bueno de patrimonio. En este caso, en los bienes de interés cultural, sino también sería una infracción de carácter urbanístico. Y adicionalmente con la ley 1801 del 2016, recordemos que el artículo 135 establece los comportamientos contrarios a las normas urbanísticas. Y hay muchos comportamientos que en otros videos hemos hablado, incluso sanciones. Pero en el parágrafo tercero de este artículo 135 dice que no necesitan licencia las reparaciones locativas. Y las reparaciones son estas obras de embellecimiento que les he hablado que no necesitarían licencia. Ahora, ante la otra pregunta me dicen, venga, pero es que mi construcción tiene tantos años, es muy vieja. ¿Por qué licencia de construcción? De todas formas, si no hay una obra nueva y yo necesito legalizar esa construcción, porque en la mayoría de certificados muchos aparecen lote y yo quiero que aparezca casa, porque ahora en el banco me ponen problema, porque necesito que aparezca la construcción y ya no la pudiera denunciar mediante una escritura pública y tengo que tramitar la licencia. Hay una modalidad de licencia que es el de reconocimiento de obra, que tampoco es nuevo. Esta modalidad está en la ley 1848 del año 2017, pero ya tenía un antecedente del año 1998. Y esta ley última dice que para que proceda el reconocimiento de obra toca probar que cuando entró en vigencia la ley, o sea, en julio del 2017, la obra tenía más de 5 años y que cumpla con las normas de sismoresistencia, porque además es para cuidar a los habitantes de cada inmueble. Entonces se puede legalizar con una licencia de reconocimiento de obra solamente estas construcciones que son más allá del año 2012, o por orden judicial o orden administrativa. Dice esta misma ley 1848, entonces se podrían legalizar las obras viejitas, digamos esas obras antiguas. El resto de obras pues toca tramitar licencia. Recordemos que los curadores urbanos a partir de la ley 388 del 97, pero incluso fueron creados con un decreto que fue el 2150 de 1995, son los encargados de expedir las licencias de construcción. Anteriormente era planeación o en los municipios que no existen los curadores es planeación. Este decreto es congestión crea los curadores urbanos, son introducidos con una ley, la ley 95, de incluso del mismo año, pero la ley 388 del 97 como que reglamenta aún más el tema para descongestionar las oficinas de planeación. Mire que el tema es muy bonito, el tema es contar con licencia, se puede hacer algunas obras sin licencia, se puede legalizar construcciones antiguas con unas obras de reconocimiento, pero todos estos temas tenemos que estar al día. Los invito para que compartan este video. Estaré siempre dispuesto en lo que el Señor me permita y estar para ustedes en estos temas que me apasionan y me gustan. El Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.